sigue con los cafés? El café caliente. Bueno, pues voy a seguir yo porque este café mío va a dar pie a recibir un invitado muy especial que en breve van a identificar. Esto tiene que ver con las repercusiones económicas de la guerra entre Israel y también Irán, que sigue dando mucho de qué hablar. Pensamos que esto iba de alguna manera a tener como un freno, pero aparentemente lo que viene no es necesariamente muy chévere. Aunque parezca un conflicto lejano, la tensión militar entre Irán, Israel y Estados Unidos tiene el potencial de impactar directamente la economía de República Dominicana. Expertos advierten que el alza en el precio del petróleo, el encarecimiento de fertilizantes y alimentos como trigo y soya, así como también una posible desaceleración de la economía global, podrían traducirse en más inflación, en aumento en subsidios estatales y en presión al bolsillo de las familias dominicanas. Además, si se paraliza la exportación de tecnología desde Israel, clave en áreas como salud, agricultura y desarrollo, podríamos enfrentar retrasos en productividad y también proyectos clave del país. Y para ampliar esto y darnos una perspectiva mucho más específica y clara, vamos a recibir aquí al querido economista Alejandro Arredondo, que siempre nos honra con su presencia. Bienvenido, don Alejandro, buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y a su amable público que nos lo sigue en la Mangú de la mañana. Yo soy Mangu Lover, tú Yo lo sé, yo te mando la iba foto. cada rato reportándome en Sí. sintonía y diciendo que Mangu Ay. Lover, Sí. claro que Siempre sí. cuando puedo, ¿verdad? Pero la mando ahí. Qué Claro, bueno. claro. Yo pienso que la primera pregunta tiene que ver entonces con lo que decía Samir, aunque ha habido, ¿verdad?, cierto cese de algún lado con esto de los conflictos allá en Medio Oriente, pues la verdad es que hay unos que siguen permanentes. Entonces, ya tomando en cuenta que las cosas han cambiado un poquito, pero a la vez siguen ahí, ¿qué nos espera a nosotros Ay, de el este alza lado del del mundo? combustible, deme respiro, por favor. Sí, porque nosotros como que vivimos una montaña rusa hace unos días, ¿verdad? De unas Sí. cuantas subidas y bajadas. Sí va, si no va el asunto, aparte de la tristeza de ver tanta gente sufriendo, ¿verdad? Saber que iba a ser peor, pero el tema económico aquí es muy difícil también. Y muchos viven informando desde el desconocimiento, entonces es importante también ampliar más desde un conocimiento mayor. Sí, claro, esta guerra que le han llamado la guerra de los 12 días, Irán, con la intervención de los Estados Unidos de América, ha entrado en una pausa relativa. O sea, los problemas de fondo se mantienen ahí, o sea, subyacen todavía ahí, porque Irán entiende que Israel no debe de estar dentro de ese espacio y Israel entiende que se siente amenazado. En principio, el bombardeo que se hizo el 13 de junio de parte de Israel era se sentía amenazado, un conflicto bélico que se sentía una guerra preventiva porque se estaba enriqueciendo uranio. El uranio se enriquece a partir de 90%. Si es 60 es para fines ya de la vida cotidiana, pero si era al 90% ya iba por 83%, de acuerdo a las informaciones que brindó Israel. El conflicto se inició, un intercambio, una guerra tecnológica, una guerra aérea también, porque ni Israel hace frontera con Irán, ni Irán hace frontera con Israel. Está por el medio Siria en ese mundo, en ese mapa. Ojalá que pudiéramos tener un mapa aquí. Entonces, se estuvieron librando, lanzando misiles de un lado y de otro, y lo que enviaban de Irán hacia Israel eran bombardeados, eran capturados, explotados en el aire por el domo tecnológico antimisil que tiene Israel, pero con la frecuencia, con la capacidad que tenía Israel y que tiene Irán, ¿verdad? Ese domo fue vulnerado. Entonces, ahora hay alrededor de unos 75,000 israelitas que están demandando al Estado Israel porque sus casas fueron destruidas por los bombardeos de Irán. O sea, que no es tan fuerte ese domo que tiene Israel para combatir esos bombardeos constantes. Además, fíjense, cuando interviene Estados Unidos es porque, y eso está entre líneas en las informaciones, porque las informaciones que nos brinda Occidente,
siempre hay un sesgo pro Israel. Pero cuando uno se va a otras informaciones de Telegram, informaciones de medios independientes, es porque ya Israel ya no podía contener la cantidad de misiles que estaba enviando. De repente, Alejandro, escuchándote hablar, sí, ahí te han Ahí está colocado el mapa que usted solicitó. justamente el mapa Lo vieron en que pantalla. pediste, ¿no? Que habías previamente dentro de tu intervención habías solicitado. Ahí está. Bueno, escuchándote hablar, es como que esta situación, este conflicto allí bélico que sucede en Oriente Próximo y Medio Oriente, pues es como que acá que estamos tan alejados no nos va a tocar. Sin embargo, hoy día pues se habla pues de los precios del petróleo que se han disparado. Recordemos que esta zona por allá donde se desarrolla esta situación, pues es donde se concentra la mayor cantidad de petróleo del mundo, ¿eh? Pero acá en República Dominicana al menos las autoridades pues han abordado el tema. De hecho, el propio presidente Abinader este lunes en la semanal dijo que hay que esperar, que es un poco prematuro si se quiere opinar en función de esa realidad. Pero lo que quiero preguntarte es, Israel ha dado a conocer de que producto de la guerra con Irán ha perdido ya 6.000 millones de dólares solamente durante este periodo tan corto, ¿no? Si se quiere. ¿Cómo República Dominicana, abasteciéndose de un sinnúmero de insumos importantes allí, podría verse alterada o fluctuar esa economía propia dentro de este conflicto que se suscita tan lejano a nosotros? Bueno, primero decirte que vivimos en un mundo interconectado, que por más que por el simple hecho que suceda un suceso tan lejos, a miles de kilómetros de la República Dominicana, eso no impacta a nosotros. Y más en el caso específico. La globalización, claro, que está de por medio. Del petróleo. Entonces, el petróleo que se comercializa en esa parte del mundo es el Brent. Y el que nosotros comercializamos, o sea, con el que nosotros compramos es el WTI Texas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el petróleo es un commodity, eso es una materia prima que lo utiliza y eso va a un mercado global, a un mercado bursátil. Entonces, el precio que se comercializa en esos mercados, entonces, del petróleo, impacta en esta parte del mundo. Entonces, ese petróleo, ese precio, ¿verdad? Es por la demanda que pueden tener, porque si no se... Suponte que Irán hubiese suspendido, bloqueado el estrecho de Hormuz, que si siguen con el... Que es el que está en disputa, justamente. Hubiese atravesado un buque, hubiera bombardeado los buques que estaban en el estrecho de Hormuz, entonces... eso iba a impactar en el precio del petróleo Brent, de categoría Brent. Entonces, eso iba a impactar en los demás mercados, como es el de nosotros, el WTI Texas. Entonces, ¿qué sucede? Que esa demanda de bienes, esa oferta de petróleo que se comercializa, que es alrededor del 20% que pasa por ese estrecho de Hormuz, que conecta y sale a Europa, iba entonces, esos países iban a demandar petróleo en otras partes del mundo y eso iba a encarecer el petróleo. Y si encarece el petróleo, como es una materia prima que la utilizan para la producción, para el transporte, todo eso diversas utilidades. Iba a ser un efecto en cadena, en los alimentos, en la producción, hasta en cuestiones tan sencillas, impactar hasta en el sector de la construcción, el cemento que se utiliza mucho. En nuestro país siempre hemos dicho que disfrutamos de una estabilidad y algunos otros países también de América Latina, pero nosotros como el Caribe, que sí somos estables económicamente, ¿qué se puede esperar ante la posibilidad de una recesión mundial? Bueno, lo que se puede esperar de una recesión mundial es un decrecimiento en la economía dominicana. Ya hemos visto que con estos días que se estuvo en guerra, cómo se disparó el precio del petróleo. Estaba en $64 el precio del barril de petróleo y subió a 74, y eso impacta en las economías de los países. Y en el caso de los Estados Unidos, que viene un proceso, se adiciona la política arancelaria que ha llevado el presidente Donald Trump de aumentar el arancel, y eso ralentiza
desacelera la economía de Estados Unidos y nosotros estamos muy vinculados, muy relacionados con la economía de Estados Unidos. Entonces, el peor de los escenarios es caer una recesión y eso impactaría, estamos hablando de una recesión en Estados Unidos, que eso impactaría también en la República Dominicana. Fíjate, en el mes de mayo, se hizo una reformulación de las proyecciones para la economía dominicana. En principio, a principio de año se pensó o se proyectó que la economía iba a crecer en un 4.5, 5%. Ya estamos hablando de un 3%. Y estos sucesos que acontecen a nivel mundial hacen que la economía se desacelere. En el caso del turismo, en el caso de los energéticos, del gas, que a propósito, que para estar prevenido, y sabemos, como dije antes, que esta guerra ha entrado en una pausa relativa, en cualquier momento puede de nuevamente estallar. Es bueno que el gobierno compre una prima, una póliza para evitar que los precios del gas licuado de petróleo, del gas natural, que lo utilizamos mucho para la energía, para la electricidad, puedan ser compensados. Nosotros lo hemos hecho ya en principio con buenos resultados, pero es bueno tener ese seguro ahí. Es como tú en la casa que tiene un extintor en la casa. Bueno, eso yo no lo utilizo, pero lo debe tener lleno, por si acaso. Que de hecho el GLP la semana pasada subió significativamente, un anuncio que bueno, se hizo sí, claro. oficialmente. Sí. El viernes la misma gasolina y el gasoil también subieron, sí. también subieron, o sea que por Una ahí de anda las la cosas cosa, que y yo la comentaba repercusión. hace un rato es que como parte de este proceso de la guerra entre Israel e Irán, se pueden afectar también otros sectores como el tema de la agricultura, por ejemplo, el tema de las exportaciones más allá de los combustibles. ¿Qué tanto porcentaje puede ser el que nos afecte en esa dinámica, en ese aspecto? Bueno, no solamente la agricultura, también, como dije antes, en la construcción, en el turismo. En caso de un posible guerra, nadie va a querer viajar en medio de una guerra. O sea, entonces, eso afecta al turismo, que de hecho, el turismo ha sido afectado. Entonces, el porcentaje, bueno, eso varía 4 o 5%, depende de cuál su sector le afecte más. Bueno, yo tenía planes de ir a Turquía a fin de año. ¿Ustedes se acuerdan que yo lo dije aquí? Cierto. Y eso está a punto de barajarse Sí. porque le tengo mucho miedo a lo que puede pasar en los próximos Es meses. Yo te cierto. recomiendo que esperes hasta que la cosa se tranquilice. receso, ¿verdad? Y Un receso. Estambul es una ciudad muy bonita. Maravillosa, maravillosa. Ay, sí, pero ¿y cuándo usted cree más Maravilloso. o menos como que podría estabilizarse un poco el asunto, según lo que estamos viendo de un tiempo Es para acá? que, es que No, es o sea, no. no, es que impredecible, porque pues, fíjate lo que sucede, es que el mundo está volviendo al armamentismo. Al volver al armamentismo, todo el mundo se está armando, o sea, se está dotando de armas, pero no armas de pistola o 45, son armamentos nucleares. Destrucción masiva. Sí, fíjate que la semana pasada la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, aprobó un 5% del Producto Interno Bruto. Y eso significa entonces que va a aumentar la capacidad de los países de la OTAN, que, o sea, ahí está Estados Unidos, Francia, Italia, los países, ¿verdad? Poderosos, que y van a dejar a un lado, van a sacrificar lo que es la educación, la salud, las pensiones. Entonces, estamos volviendo a esa carrera armamentista y no termina la guerra de Rusia-Ucrania. Pero esa es la que se ve. Pero hay otras guerras también. Claro, Hay claro. en África otras guerras también. O sea que es una situación un tanto difícil y eso nos afecta a nosotros como país, como isla. Porque también otro asunto a propósito de la recesión es que si entramos en un proceso de recesión en Estados Unidos, nos afecta vía la remesa, porque entonces los dominicanos van a enviar menos remesas a la República Dominicana, que a propósito, vi en el periódico esta mañana que el impuesto a las remesas aprobado en el Senado de los Estados Unidos
se redujo la propuesta se redujo de un 3.5 a un 1%. Bueno, eso yo diría que es el inicio, porque eso se va a aplicar, si se aprueba en la Cámara de Representantes, eso se va a aprobar, de seguro que sí. Ahora bien, yo creo que es el inicio, porque en los demás presupuestos, como esto es un impuesto nuevo, entonces, ¿quién nos quita, verdad, la posibilidad de que más adelante los demás presupuestos le suban 1.5? Entonces, porque en principio la propuesta inicial del impuesto a las remesas era de un 10%, luego un 5%, luego un 3.5%. Entonces, eso aparte de que cada estado de los Estados Unidos tiene impuestos particulares al envío de remesas. Pero ciertamente, con relación a los viajes, hay que verifiquen su agenda, porque mire... No, Cambiar, tranquilo, que cambiar. nosotros Ay, vamos. papá Wow. Dios, me persigue. No. Hay algunos planes que se quedarán para luego, ¿no? Sí, sí, Yo sí. tengo una última pregunta y tiene que ver con cómo se ha preparado o cómo se ha venido preparando Europa o preparando a sus ciudadanos para una posible guerra. Se ha hablado mucho en redes sociales de que se ha llamado a la Unión Europea a que los ciudadanos guarden comida, ahorren, se preparen. ¿Para qué? No sabemos. ¿Debemos asustarnos el resto del mundo? Y como economista, como profesional, ¿cuál es la tendencia que usted ve? Bueno, sentido general? Europa, recuerda, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue en Europa. Ujú. Y Alemania, que está en un proceso de recesión, ese ha sido un proceso de recesión en Alemania de hace unos 2 años, 3 años, se está volviendo al mal. Entonces, ellos se han ido preparando para este asunto, tanto en la parte de defensa como en la parte de la producción. En el caso de nosotros lo que debemos de estar atentos a los sucesos internacionales que pueden acontecer a nivel mundial. Y en el caso del gobierno, de tener los recursos necesarios para subsidiar, en el caso de los combustibles, en el caso de los alimentos, en el caso de los fertilizantes que utilizan nuestros productores agropecuarios para poderlo subsidiar. La cuestión es lo siguiente, que el Estado necesita recursos y los recursos no son suficientes. Bueno, pues muy bien. La verdad que estos temas, Alejandro, siempre concitan la atención de la ciudadanía y por demás es bueno cada vez y de vez en cuando contar contigo y contar con tu presencia para robustecerlos y para validarlos, ¿no? Un gusto verle, don Alejandro. Que se repita pronto. Gracias Sí. por visitarnos. Gracias. Gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.